En Éxodo 25:40 encontramos las instrucciones dadas a Moisés de construir un santuario según el modelo que Dios le había mostrado. Este santuario y sus servicios es de gran importancia porque revelan el plan de la salvación con ayudas visuales y prácticas que son fáciles de entender. Por ejemplo, una de las ayudas visuales eran los 10 mandamientos que estaban escritas en tablas de piedra y colocadas en el arca del pacto, para señalar que eran leyes eternas. En cambio, las leyes de Moisés fueron escritas en pieles de animales como para señalar que eran leyes temporales y que no iban a durar para siempre. Algo asombroso que encontramos también es la narración de la visión que Juan tuvo, que vio el templo de Dios abierto en el cielo y vio a Jesús haciendo su ministerio. Pero entonces, ¿cuál es el significado exactamente para nosotros de este santuario en el cielo y del ministerio que hace Cristo en ese santuario? Este es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Un placer verte, Rafael. Gracias. Qué gusto estar de nuevo grabando Perspectiva Bíblica. Y aquí con nuestra audiencia buscando la sabiduría de Dios. Amén. Y la buscamos de una manera particular, como nuestro nombre dice, en la Biblia. Oramos para que el que fue el autor sea el que nos ilumine. Amén. Amante Dios, gracias por las verdades bíblicas. Ayúdanos a tener las perspectivas para el día de hoy. Que el Santo Espíritu que inspiró y reveló ilumine también, no solo a nosotros, Rafael, y a mí, y a Mefiboset en este programa, sino que también ilumine de manera particular a los que participan del otro lado de la cámara. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Este tema del santuario y el ministerio de Cristo en el santuario es un tema de gran importancia. Este tema, Rafael, está particularmente introducido en el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos fue escrito por Pablo, como el título lo dice, para los judíos. Me parece que vamos a leer ahora el texto que nos introduce el tema. Sí, vamos a comenzar leyendo un pasaje en el libro de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, este versículo nos habla a nosotros dos revelaciones. Número uno, Cristo como sumo sacerdote, porque muchas personas pudieran imaginarse que ya el trabajo de salvación de Cristo concluyó en la cruz. Pero aquí se nos revela que Él es sumo sacerdote y también que hay un santuario celestial. Por eso en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando pensamos en el ministerio de Jesús, no nos quedamos enfocados en lo más importante que hizo. Rafael, el hecho de que sea lo más importante no quiere decir que es lo único y lo último. Lo más importante fue el sacrificio suyo en la cruz del Calvario. Pero allí no es que está Jesús ahora. Jesús ya no está colgado de la cruz. Jesús no es tampoco un infante en las manos de María. Jesús está ahora en el santuario celestial ministrando. Y esta revelación, como dijo Rafael correctamente al leerlo, de Hebreos 8, es que Él está en el santuario celestial. Qué privilegio tenemos nosotros de tener un sacerdote que es para todos, ya no es para judíos. Es para todos, para ti y para mí, Rafael. Un sacerdote universal.
Entonces, Johnny, no puede escapar de nuestra atención el paralelismo que hay, la relación que hay entre un santuario celestial y un santuario terrenal. Pero entonces aquí se nos habla de aquel verdadero santuario, Sí, como queriendo decir, como repetir, apoyar lo que hablamos anteriormente de Éxodo 25:40, que Dios le mostró a Moisés un modelo, y el modelo que le mostró es aquel verdadero santuario celestial. Y vamos a leer un par de versículos que nos ayudan a ver esa realidad. Vamos a ir primero al libro de Salmos. Salmo 11. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En Hebreos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y en Apocalipsis dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. verdaderamente, Rafael, estos versos que hemos escogido señalan la importancia del ministerio de Jesús como un parangón. Es decir, esto significa que para nosotros hoy como cristianos estamos definidos por ese ministerio. Y vuelvo a repetir, no estamos minimizando, mucho menos poniendo a un lado, y pecaminoso sería pensar que estamos disminuyendo el ministerio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el centro de lo que ha hecho Dios por los seres humanos. Pero Rafael, esa cruz no es el fin. El diablo es tan astuto que puede confundirnos hasta con lo más sagrado. Si solo nos quedamos pensando en la cruz, no pensamos en el poder de Dios para el día de hoy y en esa continuidad que hay entre lo que hizo Jesús en la cruz y lo que está haciendo por nosotros hoy. Porque date cuenta, al decir que Él es el sacerdote en el santuario celestial, lo que está diciendo es que Él está caminando como nosotros, tal como caminó con los discípulos en Palestina a los 3 años y medio. Johnny, el santuario terrenal fue hecho de acuerdo al modelo del santuario celestial. O sea que todos los servicios, los sacrificios, el mobiliario, los sacerdotes, todo eso tenía una reflexión, una enseñanza acerca del plan de la salvación. Correcto. Y estas enseñanzas podemos visualizarlas como algo totalmente ajeno a la realidad nuestra que estamos viviendo hoy. Generalmente los que tienen una tendencia para visualizar el dualismo, es decir, unas cosas son santas y otras son mundanas, unas cosas hay que preocuparse por ellas y son en el centro y las otras las ignoramos, piensan en descontinuidad. Pero yo quiero enfatizar la continuidad que hay. Cada uno de estos artefactos del santuario terrenal estaban allí para hacer presente y consciente al ser humano, Rafael. Ese es el propósito. El Espíritu Santo está con ustedes. Él los lava, así como se pueden lavar las manos aquí. No está diciendo el Espíritu Santo está interesado en el cielo para llevárselos allá. Está diciendo el Espíritu Santo está aquí con nosotros hoy y nos lava. Y cada uno de los otros artefactos lo mismo. Entonces, bueno, uno de los servicios del santuario, de los aspectos del santuario, es aquel de los sacerdotes, de los sacrificios. Vamos a ver qué modelo se le mostró a Moisés para construir, para diseñar los servicios del santuario. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Johnny, este nombre, un cordero, el cordero que fue inmolado, es un nombre extraño para designar a Jesús, especialmente ahora que todo eso está en el pasado, porque uno pudiera pensar
que el título que se le diera a Jesús fuera el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que venció, el que vendrá como victorioso. Sin embargo, se escoge este nombre del Cordero que fue inmolado para resaltar la importancia del sacrificio de Jesús, porque a diferencia de los sacrificios que se hacían en el santuario terrenal, esas víctimas eran víctimas que no consentían. Eran animalitos que eran escogidos en contra de su voluntad, se confesaban los pecados sobre ellos, se los mataba para perdonar el pecado del confesor. En cambio, Jesús entregó su vida voluntariamente. Gloria sea su nombre. Volviendo a este tema sobre continuidad y descontinuidad, hay otro elemento. Muchos visualizan que la muerte de Cristo en el Calvario, y como dijo Rafael, que se le debía llamar que le llama aquí el Cordero de Dios, como dice el texto, representa la única forma y la única manera. Sin embargo, tenga cuidado porque lea Levíticos el capítulo 5, comenzando en el verso 7 de Levíticos 5, se registra el sacrificio por los pecados para la expiación. Dice el verso 7 del capítulo 5 de Levíticos: y si no tiene lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y no termina allí. Y el verso 11 dice: mas si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Y hará el sacerdote, dice el verso 13, expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como en la ofrenda de oblación. Rafael, esto es revolucionario, porque lo que está diciendo el texto... Hay diferentes sacrificios. Exacto. Y esa realidad de que hay diferentes sacrificios nos diría que en Apocalipsis, el verso que leímos, no solamente debería decir el Cordero de Dios, sino que debería decir también la efa de harina de Dios, las 2 tórtolas de Dios. Y el variante que va a cambiar si van a ser la efa de harina, o van a ser 2 tórtolas, o va a ser un cordero, es socioeconómico. Lo socioeconómico es cultural, es una realidad cultural. ¿Quién es rico y quién es pobre? ¿Quién tiene capacidad para comprar y quién no? O sea que Dios tomaba en cuenta para este sacrificio por la expiación de los pecados la condición económica del penitente. Y cada uno de estos 3 formas de sacrificio representaba a Cristo de manera igual. Esto es revolucionario. Si podemos tragar y elucidar lo que esto quiere decir, predicaremos el evangelio de una manera diferente. Seremos capaces de entrar en el aspecto sociocultural y económico cuando estamos presentando el evangelio. Si para Dios era suficiente la capacidad de adaptación, representando a Cristo, que dice el texto que sin derramamiento de sangre, ¿qué pasa? No hay remisión de pecado. Pero sí había, porque si yo era pobre y traía una efa de harina, había remisión de pecados para mí. Y el sacerdote también se ponía contento porque le tocaba una parte a él. Bueno, acuérdate que la remisión de pecados la realizó Jesús. Exacto. Y cubrió todas esas otros sacrificios. Sí, pero, o sea, no olvidemos el particular por el universal, los dos son importantes. Obviamente yo no estoy sugiriendo que no hubo sacrificio en la cruz del Calvario. Lo que estoy sugiriendo es lo que sugiere el texto bíblico, que la presentación del sacrificio y la manera de introducirlo a los penitentes cambia y varía. O como diríamos en puertorriqueño, cambia y varía conforme a la cultura y la situación socioeconómica del individuo. Y si era bueno para Levíticos hacer alusión a la situación socioeconómica, ¿será bueno para la iglesia hoy? Indudablemente, pero maravilloso el saber que Dios tomaba en cuenta la condición económica de los penitentes. Y la adaptación entonces de la presentación del mensaje a ese contexto particular. Exacto. Bueno, tenemos que avanzar. Vamos a ir ahora al libro de Filipenses. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres.
Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Alabado sea el nombre de Cristo. Este versículo es maravilloso porque nos habla acerca del golfo que hay entre el hombre y Dios, y especialmente entre el pecador y Dios. Todos los seres humanos estamos separados de Dios, pero los pecadores estamos separados doble porque nuestros pecados nos alejan de Dios. Pero Jesús tendió un puente. Jesús se hizo hombre, Johnny. Amén. Jesús voluntariamente se convirtió en un ser humano para acercarse a nosotros y traernos a nosotros la presencia de Dios y ofrecer ese sacrificio a nuestro favor. Y tal como tuvo la misericordia de darle al pueblo de Israel recursos audiovisuales para poder traer esa verdad a ellos antes de que ocurriera el hecho, el santuario del cual estamos hablando, así también hoy Dios está listo a adaptar el mensaje de la cruz para que pueda ser entendido por la generación presente. En muchas iglesias, 1000 de las iglesias de Norteamérica, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no tienen ni un solo miembro de menos de 60 años. No estamos teniendo éxito en comunicar el mensaje. No hemos adaptado el mensaje. Si Dios, que es Dios santo, estaba dispuesto a adaptar el mensaje y dentro de la adaptación del mensaje hizo adaptación socioeconómica cultural para que 2 tortolitas, una efa o un cordero, Rafael, ¿no será que nosotros también tenemos que adaptar el mensaje? Sí. Y así poder alcanzar a la generación que no estamos alcanzando? Sí, Pero el problema es que muchos lo interpretan como herejía. Bueno, tenemos que avanzar. Ahora, no solamente el rol de Cristo en el plan de la salvación es aquel del sacrificio, sino que hay otro rol. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Johnny, esta es una visión de Cristo en el santuario celestial. Esos candelabros representan el mobiliario del santuario terrenal. Y lo interesante aquí es que Jesús está en medio de estos candelabros y estos representan los ángeles de las iglesias y representan a las iglesias mismas. Esto es un mensaje maravilloso, Johnny, Amén. Porque nos dice a nosotros que el ministerio de Cristo en el santuario celestial está relacionado a su iglesia a través de los siglos. No tenemos tiempo para explicar esa parte de la continuidad cronológica de la iglesia, pero es un mensaje de que Cristo está involucrado en la vida de la iglesia hoy en día. Y es un mensaje también, Rafael, de que el ministerio de Jesús para la iglesia no es desde la cruz. La cruz fue un evento que es lo más importante, el epítome, el centro, el clímax, pero no es el fin del ministerio de Jesús. Jesús no está ministrando desde la cruz, Jesús está ministrando desde el santuario y está en medio de las iglesias. Vuelvo a repetir, es para imprimir en nuestras mentes que el hecho de que Jesús no esté en persona por el Espíritu de Cristo está como con los discípulos caminando por Palestina, caminando con las iglesias hoy. Escuchémosle, sigamos sus consejos. Exacto, tenemos que escuchar a Cristo actuando en la iglesia, actuando en nuestras vidas. Hay más roles que Jesús ejerce en el santuario celestial. Vamos a ir a otro pasaje en Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este mensaje nos habla a nosotros de un Cristo que está activo, está tocando a la puerta. No está pasivo, Exacto. no está sentado en un trono haciendo nada, está entre los candelabros, Ni está en la cruz colgado. no está en la cruz colgado, está entre los candelabros, está tocando a la puerta de los corazones. La obra, el ministerio de Cristo en el santuario, Johnny, es uno de ganar almas para el Señor. Eso, Rafael. Y no solamente debemos entender que esa acción ocurre en el ministerio celestial, en el santuario celestial. Esa acción está ocurriendo con los seres humanos. Es decir, es la misión de Cristo, es la misión de Dios, la salvación de las almas. No es ni tuya, ni es ni mía, ni es de la iglesia. La iglesia, tú y yo, somos portadores de la misión de Cristo. Él es el dueño de la misión. Él es el que está tocando a las puertas. El trabajo tuyo y mío es estar presentes cuando Cristo toca la puerta para poder llevar a las personas al mensaje que Dios tiene para ellos, para su calidad de vida y su salvación. Es una visión muy diferente, ¿verdad, Rafael? Sí. Una es pensar que la misión es mía, que Cristo depende de mí y que yo voy a decidir la estrategia de cómo hacerlo. La otra es, esto es de Dios, este es un negocio de Dios, siempre fue de Dios y Cristo sigue estando con los discípulos hoy. Pero ahora me usa a mí para yo hacer la obra de Él y Él es el que la está haciendo porque Él es el que toca. Y cuando yo hablo con una persona, hablo como embajador. Eso. Cuando yo toco a una puerta, toco en el nombre de Dios. Y ya Él tocó antes que nosotros. Correcto. Y entonces, lo que estamos nosotros haciendo, Johnny, cuando tratamos de compartir el Evangelio con otra persona, cuando nos acercamos a una persona para hablarles de Cristo, es que vamos acompañados con el poder de Dios. Amén. Vamos con el Espíritu Santo que está obrando en esos corazones. No estamos solos, estamos llenos del poder del cielo, comisionados para hacer esta obra de salvación de las almas. Pero entonces hay otro aspecto del ministerio de Cristo en el santuario celestial que leemos en el libro de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué invitación tan deliciosa, Rafael, que podemos acercarnos al mismo trono para estar cómodos con Dios. Miremos esta figura y esta imagen. Lo que está diciendo Cristo a través del libro de Hebreos, escrito por el hermano Pablo, es que tú y yo, como embajadores de Cristo, que rogamos en nombre de Él, nunca estamos solos. Tenemos acceso al poder. Cuando estaba Jesús en la tierra, los discípulos, solamente un grupito. ¿Cuáles eran? Juan, Santiago, Pedro, Mateo. vieron la gloria de Él. No, digo yo, en el monte de la transfiguración. Sí, sí. Ese fue el único momento donde se abrió la puerta de lo que ocurre en el cielo aquí en la tierra. Pero tú y yo tenemos acceso continuo y diario al mismo trono de Dios. Tenemos más acceso que lo que tenían los apóstoles. Ellos lo tenían físico, nosotros lo tenemos físico también porque debemos experimentarlo porque nosotros somos físicos. Lo que no podemos es verlo. Pero por la fe estamos físicamente ante el trono de Dios cada vez que oramos, ya sea que oremos de rodillas, en el baño, caminando por la calle o en el autobús. Johnny, esto es un mensaje maravilloso porque nos habla a nosotros acerca del ministerio de Cristo presente, actual, continuo, de darnos gracia cuando nosotros necesitamos ayuda y necesitamos socorro. Debemos tener la confianza de que Dios nos escucha, de que Dios sabe nuestras necesidades y que debemos acercarnos a Él con toda sinceridad, hablándole a Él nuestros problemas para que Él extienda su gracia y nos bendiga y nos rescate como nosotros lo necesitamos. Amén. Ahora vamos a leer un último pasaje también en Hebreos acerca del rol de Cristo como nuestro sumo sacerdote.
Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Gloria a Dios, Johnny. Amén. Este es el trabajo de santificación y perfección del creyente. Todos nosotros estamos preocupados porque somos pecadores, porque aunque hemos aceptado a Cristo, vemos que en nuestra vida hay caídas y nos levantamos, pero hay otras caídas y podemos dudar acerca de nuestra sinceridad, acerca de nuestra dedicación a Dios y también acerca de la aceptación de Dios hacia nosotros. Pero este pasaje nos dice, Johnny, que la santificación del creyente es una obra que Cristo está haciendo en su propio modo, en su tiempo, y que Él nos está santificando, nos está perfeccionando. Gloria sea el nombre de Dios, porque ese trabajo ocurre de manera corporal, de manera como iglesia, de manera como individuo, de manera como familia. Y esta idea de pedir ayuda a Dios debemos ponerla a esos tres niveles. Rafael, estamos acostumbrados a visualizar la salvación como algo individualista, pero nunca fue ese el plan de Dios. Siempre ha sido el plan de Dios que seamos comunidad, que seamos familia. Y la iglesia es la iglesia, la familia. Juntos podemos clamar a Dios pidiendo al Señor que nos ayude. Y esa salvación es obrada, como dice Santiago, que cuando tenga una enfermedad, que vengan los ancianos, oren por ti, te pongan las manos, y no solamente serás sano, sino que también tus pecados serán perdonados. Es decir, la oración del anciano perdona los pecados del enfermo, porque el ministerio de Cristo es corporativo. Esa visión, no individualista, sino corporativa, es la que Dios tiene para tu familia, para la iglesia, para ti. Nunca te veas como individuo solo, tal como Jesús envió a los discípulos de dos en dos, así nos puso a nosotros como familias y como iglesias. ¿Se podrá decir eso más todavía, Rafael? Hay que decirlo muchas veces. Bueno, yo creo que es bueno enfatizar el tema de que Cristo vino a fundar una iglesia. Nosotros estamos dentro del plan de la salvación, dentro de un arca que es la iglesia, y somos parte del cuerpo de Cristo, y todos los dones que dio Cristo es para la edificación de la iglesia, no para nosotros como individuos, ejercerlos individualmente, aisladamente, independientemente, sino en el contexto de la iglesia, para edificar un cuerpo, para edificar una novia que Cristo viene a rescatar. A mí me encanta este pasaje, Johnny, porque habla acerca de nuestros pecados han sido perdonados por el sacrificio de Cristo. No hace falta otro sacrificio, no hace falta que yo haga algo para merecerme el perdón. Cristo ya lo ha garantizado, Cristo lo ha logrado por mí. Y lo único que nos falta, Johnny, es ese rescate, es la venida de Cristo. Amén. Que está en el calendario de Dios en algún día futuro. Y mientras tanto se va realizando el perfeccionamiento, la santificación de los creyentes. Y ese perfeccionamiento y santificación ha de ser visualizado como la preparación para la boda. Porque Rafael, aquí tú y yo somos la novia. ¿Te gusta la idea de ser novia? De Cristo sí. Amén. Y tú, que estás del otro lado, también eres la novia. Somos la novia. ¿Te estás preparando como novia para reunirte con tu novio? Amén. Bien, apreciados hermanos, gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.